Bueno, muchas gracias por la invitación y mis excusas por un problema de coordinación, que esta charla debía presentarse en la mañana. Los métodos no invasivos han comenzado a generar un papel muy importante en el manejo de los pacientes. Quisiera comentarles la historia de este paciente. Un hombre de 48 años con antecedente de una transfusión en 1985 por una hemorragia de vías digestivas, secundaria a una úlcera duodenal, tiene una alteración del perfil hepático, con una creatinina normal, una albúmina normal, y le encontraron una alteración difusa de la ecogenicidad en la ecografía. Por su antecedente de transfusión, él tenía, se buscó hepatitis C y se documentó que tenía genotipo 1 con una carga viral alta. El médico que lo ve le recomienda una biopsia hepática para determinar actividad y estadio de fibrosis, pero el paciente quiere conocer cuál es el papel de las pruebas sanguíneas o de las imágenes no invasivas antes de aceptar una biopsia hepática. Y ese es básicamente el rol que juegan en este momento los métodos no invasivos. No reemplazan la biopsia hepática, pero pueden ser una alternativa para estudio de las patologías hepáticas. El problema central en la fibrosis hepática son estas células que se llaman las células estelares activadas, estas que están en el espacio de IC entre el sinusoide hepático y el hepatocito, y estas células, cuando se activan, se produce la fibrosis que lleva a la cirrosis hepática. Una vez que se produce la fibrosis hepática, se distorsiona la arquitectura hepática y eso hace que el flujo que viene de la porta encuentre una resistencia y busque unas alternativas para llegar de todos modos esta sangre que viene del tracto digestivo al corazón, y por esta formación de escolaterales es que se forman las varices esofágicas, se forman las hemorroides, etc. Entonces el punto es que una vez hay una patología hepática, tenemos un hígado normal y un hígado cirrótico, y hay un proceso de inflamación intermedio, que si podemos detectarlo tempranamente y podemos actuar sobre estos pacientes, probablemente podemos evitar que llegue a un hígado irregular, lleno de nódulos, si podemos definir un tratamiento ideal a estos pacientes antes de que encontremos un hígado muy enfermo. De tal modo que la cirrosis hepática la definimos como un estado final de cualquier hepatopatía, caracterizado por nódulos regenerativos rodeados por tejido fibrótico, y cuando se desarrolla la cirrosis, pues tenemos dos tipos de pacientes: un paciente compensado, que tiene un riesgo de morirse aproximadamente 12 años, 50% están vivos a los 12 años, y descompensado, tiene un riesgo de morirse a 2 años del 50%, y esos son los pacientes que necesitan un trasplante hepático. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer cuál es la situación, cuál es el daño real que tiene el paciente? Sabemos que de todos modos las complicaciones de las enfermedades son debidas al desarrollo de fibrosis y cirrosis hepática, que hay por lo menos en Estados Unidos 30,000 pacientes cirróticos, por lo menos en nuestra institución, que llevamos 275 trasplantes. La causa más frecuente de trasplante sigue siendo el alcohol y sigue siendo las enfermedades autoinmunes, y en una frecuencia menor la hepatitis C. De tal modo que, ¿qué opciones tenemos para evaluar a nuestros pacientes y saber qué grado de fibrosis, de endurecimiento del hígado tiene? Y tenemos la biopsia hepática, los biomarcadores, estudio en sangre de marcadores que nos reflejan el grado del daño hepático, y tenemos la fibroelastografía, que mira el grado de rigidez del hígado. La biopsia hepática, como saben, es un procedimiento invasivo, que es introducir una aguja para tomar una muestra del hígado.
Y esto nos puede definir a nosotros el grado de fibrosis que tiene el paciente, que se clasifica en 4 estadios, siendo el estadio final cirrosis y el estadio inicial una fibrosis periportal. La severidad está directamente relacionada con la histología y muchos tratamientos, cuando iniciamos los tratamientos tempranamente, pueden alterar la historia natural de la enfermedad e impedir que progrese a cirrosis, si podemos darle la opción de el tratamiento que el paciente necesite para mejorar. ¿Cuál es el problema de la biopsia hepática? Este es un estudio, la clasificación de la histología del hígado se habla de F. F0 es sano, F4 es cirrótico y estadios intermedios F1, F2 y F3. Y lo que se ve es, cogieron en este estudio a 3 patólogos, les dieron 234 muestras y los pusieron a cada patólogo a revisar la biopsia hepática, y lo que se dieron cuenta es que esto me dice el grado de concordancia. Fue muy concordante los patólogos cuando estaban o en un cirrótico o cuando estaban en un hígado sano, pero cuando el estado era intermedio no tuvieron concordancia. Cuando si le introducen una aguja a un hígado enfermo, hay segmentos, este es el nódulo cirrótico, y fíjate que la aguja entró por acá, y al entrar por acá no evidencia, no está cogiendo el nódulo cirrótico, y puede la biopsia hepática decir que tiene F1, fibrosis leve, o F2 siendo un hígado cirrótico, de tal modo que la biopsia hepática tiene muchas ventajas, indudablemente hace el diagnóstico de otras enfermedades hepáticas, define el grado y la actividad, pero es invasiva, tiene error de muestreo como lo mostraba, hay divergencia entre los observadores e interobservador, y hay mucha heterogeneidad. Entonces se han buscado algunas alternativas para evaluar la fibrosis hepática. Tenemos entonces, como decíamos, los marcadores séricos, o la fibroelastografía transitoria o FibroScan que tenemos ya disponible en el país. Los marcadores séricos de fibrosis son múltiples. Lo que hacen es tomar una muestra de sangre al paciente, mandarse a la oral, el fibrotest tiene 5 muestras, el APRI se hace con 2, y lo que hace es, estos marcadores bioquímicos reflejan o daño, o inflamación, o fibrogénesis, o insuficiencia hepatocelular. En nuestro país tenemos el fibrotest y el actitest, que involucra 5 muestras tomadas en sangre, y esto me dice si el paciente tiene F1, F2, F3 o F4, igual que la histología, o si tiene un grado de actividad inflamatoria A0, A1, A2 o A3. El problema de estos exámenes es que es muy bueno en los extremos. Me dice, cuando tiene un valor de 0.8, tiene un valor predictivo positivo del 92% de que realmente esté muy enfermo del hígado. O si me da menos de 0.2, tiene un valor predictivo negativo, es decir, de que realmente sí el hígado está sano. El problema es los intermedios, que representa un 54% y es indeterminado. Entonces esos marcadores séricos son no invasivos, son reproducibles, es útil para discriminar cirrosis, pero es menos útil para los estadios intermedios, da falsos positivos en el síndrome de Gilbert, en inflamación, en hemólisis, y los índices pueden cambiar con la progresión de la enfermedad. Entonces, en el país tenemos este examen que lo tienen en nuestra institución está, pero lo tienen unos 3 o 4 hospitales en el país. Básicamente lo que hace es como una ecografía, manda una onda sonora que mide aproximadamente 5 centímetros de la rigidez hepática, es como una ecografía, y lo que hace es mirar el valor de la velocidad de la onda a través del tejido hepático. Y de acuerdo a eso se obtiene unos datos que van de 2.5 hasta 75, sabiendo que en hepatitis C, por lo menos, que es donde está más validado este examen,
mayor de 12 me dice que ya el hígado está cirrótico, menor de 7 me dice que tiene una fibrosis leve, y entre 7 y 12 es donde tiene dificultades, pero este examen tiene las mismas limitaciones de los marcadores séricos, pero nos puede ayudar a tomar decisiones en tratamiento y evitarle al paciente una biopsia hepática. Y va hasta 75, se da en kilopascales. En muchos países, quienes hace el examen es una enfermera. Este es un equipo de tecnología francesa, pero nosotros todavía lo estamos haciendo el grupo en cardio infantil, pero en la mayoría de las instituciones y en Latinoamérica, donde ya están, es decir, hay más de 155 países que tienen este resultado, este equipo. El problema es que vale 100.000 euros aproximadamente, y por eso es muy difícil la adquisición para la mayoría de las instituciones. Recientemente se demostró que sí hay que darle al paciente ayuna de 3 horas, tiene una duración de 5 minutos, se precisan 10 valores, es como uno manda la onda con este aparato, tiene esta es la sonda, se coloca en un espacio intercostal y simplemente se hace un impulso y manda la onda, se da el resultado en kilopascales, y uno tiene que hacer 10 impulsos válidos, y el sujeto sanos pues varía entre 1.5 y 10 kilopascales como manejábamos. El problema es que la prueba puede no ser válida en 3 a un 15% de los pacientes. Se necesita por lo menos que hayan 10 impulsos válidos, que por lo menos haya un 60% de aciertos, y tenemos dificultades en los pacientes que tienen grasa en la cintura, ascitis, espacios intercostales muy estrechos, o que tengan un índice de masa corporal, pero ya se ha solucionado esto con una sonda que se llama XL y que se puede usar en los obesos. El informe dice así: 6.1, con un valor de variabilidad que es importante. Si es menor del 30% es muy confiable, si es mayor del 30% hay que pensar que no es confiable este resultado. Y como les decía, si es mayor de 12, me dice que es cirrosis y tiene mucha mayor capacidad discriminatoria para cirrosis que los marcadores séricos, y nos puede evitar una biopsia hepática. Para cada enfermedad hay una interpretación, y se correlaciona muy bien la rigidez hepática o FibroScan con el gradiente de presión hepática, que refleja el grado de hipertensión portal. El tercer examen que viene en camino y que va a comenzar a hacerse en este país es un software que se involucra en la resonancia y que nos muestra cómo podemos mirar el grado de fibrosis. Es la resonancia magnética que se usa en todos los países con un nuevo software, y esto nos permite definir si es un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4. De tal modo que tenemos 3 opciones: marcadores séricos, FibroScan y elastografía por resonancia, que nos pueden ayudar a definir qué grado de fibrosis o endurecimiento del hígado tiene, y ello podría evitarnos en muchas ocasiones la biopsia hepática. Con relación a la elastografía, es no invasiva, es reproducible, examina múltiples áreas, detecta cirrosis, es mejor para estadios intermedios, es limitada por las mismas contraindicaciones para la resonancia, particularmente los que sufren de claustrofobia. Es un examen que se demora 30 minutos metido en ese cajón, falsos positivos con inflamación o congestión, y la rigidez cambia con la progresión de la terapia. Entonces podríamos decir, para concluir, que los marcadores, la elastografía y los marcadores séricos son no invasivos, son reproducibles, pero tienen la desventaja ambos de que son menos exactos en los estadios intermedios y que hay falsos positivos como la inflamación, la citis, y en estos casos pues estos exámenes no sirven. La ventaja del FibroScan con relación a los marcadores séricos es que
usted le puede hacer al año un FibroScan y puede saber cómo va ese hígado sin necesidad de hacerle una biopsia hepática. Podríamos decir que cuando hay sospecha de hígado graso o enfermedad hepática, se puede hacer el fibrotest o la elastografía. Si es F0 y F1, pues usted está tranquilo. Si es F4, usted dice, bueno, este es un paciente cirrótico, probablemente no es mandatoria la biopsia. Y si es F2 o F4, de acuerdo a la sospecha clínica, usted puede necesitar una biopsia. Recientes estudios, por lo menos en virus C, han sugerido que cuando hay dudas, cuando por ejemplo uno hace un FibroScan y da por encima del 30%, el IQ, que es como el que nos da el grado de confiabilidad, usted podría usar un FibroScan y el fibrotest. En promedio cada examen vale aproximadamente 450,000 pesos. Una biopsia hepática vale en promedio 1,5 millones con el riesgo que representa para el paciente. Usted podría combinarlos y de acuerdo a eso definir si sí o no puede el paciente necesitar una biopsia hepática adicional. Lo cierto es que, como dice este artículo, hay que tomar los dos, como el tango, saber que en virus C, virus B, NASH o hígado graso no alcohólico, en la hepatitis alcohólica, en hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, hemocromatosis y enfermedad de Wilson, no hay duda de que la biopsia hepática sigue siendo importante, pero lo que vemos es que cada vez los métodos no invasivos jugarán un papel importante en el manejo de estos pacientes, y eso sucede, por lo menos hoy es muy claro, en virus C, en virus B, y en NASH, en hígado graso no alcohólico, cada vez menos hacemos biopsias hepáticas. ¿Cuándo sirve esto? Por ejemplo, esto tiene una proyección infinita. ¿Qué tal que cuando los aseguradoras vayan a asegurar pacientes, interesante que un paciente asintomático, en medicina ocupacional, en chequeo médico, usted le puede hacer un FibroScan, por ejemplo, y si tiene fibrosis ausente o mínima, pues usted está más tranquilo. El hígado graso no alcohólico es la causa más frecuente en nuestra consulta de hepatología, pero cada vez ¿sí? Tenemos dificultades para saber qué tan enfermo está ese hígado. Estos exámenes, los métodos no invasivos pueden jugar un papel muy importante cuando hay fibrosis en decisiones terapéuticas y cada vez juegan un papel importante en el seguimiento de aquellos pacientes que se trasplantan. Por ejemplo, con virus C, nosotros le estamos haciendo a nuestros pacientes trasplantados una biopsia cada año. Con esto probablemente nos vamos a evitar más biopsias hepáticas. Podría decir que entonces no es que esté muriéndose la biopsia hepática. Lo que está sucediendo es que cada vez estamos seleccionando mejor los pacientes para este procedimiento no invasivo. Gracias.